Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, tantas cosas que han ido pasando y tenemos ya conectado al asambleísta Esteban Torres, asambleísta nacional, social cristiano. Y bueno, empecemos por lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional. El gobierno, al emitir un nuevo decreto cuando la Asamblea ya estaba instalada y había decidido el orden del día, pues les dejó sin piso para debatir la revocatoria de este estado de excepción que había sido emitido el viernes, porque se emitió un nuevo decreto sobre la marcha, cuando la Asamblea ya estaba instalada. ¿Cómo vio esta situación, asambleísta? Y bueno, en general, ¿cuál es su análisis de estos 8 días de protesta social? Hoy se suma el 9º día de esta jornada de protestas. ¿Cómo lo vemos? Bienvenido, asambleísta. Buenos días. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Bueno, la bancada social cristiana fue muy clara respecto de la sesión convocada ayer. Nosotros lo dijimos, como siempre lo hacemos de forma pública y previa, de que no íbamos a respaldar con firmas ni la convocatoria al Pleno, ni evidentemente la revocatoria al estado de excepción, especialmente cuando ya se quitaron aquellos artículos polémicos que hablaban sobre la limitación al derecho a la comunicación, a la información y hasta el Internet. Así que en ese sentido nuestra posición fue pública y nosotros... y ayer, que mientras se llevaba el Pleno, que se derogó ese decreto por otro, evidentemente hubo un vacío jurídico y la Asamblea no podía ya pronunciarse sobre la derogatoria. Aún así, hubo una resolución final que, si bien no en todos sus puntos estaba mal, con ciertos puntos no estábamos de acuerdo y por eso nos abstuvimos. Pero igual se la aprobó. En todo caso, como le digo, creo que la situación es muy compleja. Vi ayer las imágenes de la Ruta Viva. Está sucediendo lo que sucedió en octubre, que muchas personas, ante el vacío de protección o seguridad por parte del Estado, salen por su cuenta, cometen excesos. Ayer me acabo de enterar que una persona que ha disparado su arma contra algunos manifestantes en la Ruta Viva, y enhorabuena que la Asamblea haya llamado al diálogo. Ojalá haya eco para ese llamado al diálogo, para que de alguna manera haya algo de resolución en este caso, porque la situación no está nada sencilla. Es una situación muy compleja, asambleísta. Y respecto a esta resolución de la asambleísta Mireya Pazmiño, la rebelde de Pachacuti, que fue aprobada ayer, que, bueno, no tuvo el apoyo de los socialcristianos ni del oficialismo, ¿cuáles son esos puntos que usted menciona no están del todo bien? Aunque al final esta resolución en su punto medular llama al diálogo. Bueno, el llamado al diálogo es perfecto, pero hay ciertos puntos que sin duda se pueden malinterpretar, y nosotros, que hemos tenido una posición coherente y firme, quizás si la apoyábamos podríamos haber dado luces para que se malinterprete. El propio tema de la Casa de la Cultura, que si bien fue por un llamado de Fiscalía, no deja de ser un punto estratégico, especialmente por todos los edificios que están a su alrededor. En la Asamblea Nacional, por ejemplo, ayer muchos se preguntaban por qué habían militares, sin saber que fue un pedido expreso de la escolta legislativa al presidente de la Asamblea, no para militarizar la Asamblea, sino únicamente para que descansen y pernocten también militares. Entonces creo que se están caldeando también los ánimos de lado y lado, y eso sin duda no es bueno. Así que preferimos, al menos en este tema, mantenernos al margen, esperando, por supuesto, que haya evidentemente un diálogo y haya la voluntad, ojalá, sobre todo los manifestantes, de ponerle punto final a esto. Yo creo que el gobierno, curiosamente, ha tenido que esperar esto para empezar a asumir sus errores. Ya los admite, pero del lado de los manifestantes también tiene que haber alguna voluntad para sentarse en la mesa y encontrar un punto en común, ¿no? Creo que es lo que nos obliga a la democracia en este momento. Así es, y bueno, son las 7:31, estamos dialogando con el asambleísta Esteban Torres, y hoy la asamblea está convocada a las 4:30 justamente
para que representantes de la Conferencia Episcopal, Naciones Unidas, Cruz Roja y otros organismos se instalen en una mesa de diálogo. Esteban, ¿usted qué expectativas tiene sobre este diálogo que, bueno, ahora está convocando la Asamblea Nacional? También ha habido muchas organizaciones civiles, por ejemplo, la Asociación de Municipalidades que han dicho queremos servir de puente para este diálogo. Todos queremos diálogo, pero bueno, parece que ha sido complejo dialogar en este país. Sí, y la situación no es sencilla, ¿no? Todos hemos visto que hay personas que están ingresando a Quito, como ingresaron. Enhorabuena que se sumen una serie de instituciones. Enhorabuena que la Asamblea sirva también como medio de diálogo, porque tranquilamente se puede haber convertido en algo desestabilizador. Y curiosamente, para los que pensaban eso, la Asamblea está cumpliendo otro rol. De hecho, incluso si llegaba a derogar el decreto, eso no era el fin del mundo, porque no impedía el derecho del presidente a firmar un nuevo decreto de excepción. Entonces, incluso en ese caso, yo creo que no, lo que se especulaba era menos grave de lo que algunos creían. Pero enhorabuena que haya diálogo. Hay que reconocer una cosa, yo lo dije ayer en mi intervención, 3 dirigentes no pueden mover a gente salvo que tenga su protesta algún asidero o algún fundamento, que es lo que estamos viendo. Es decir, esto ya no es solo de la CONAIE la lidera, quizás el señor Issa la lidera, pero hay un descontento popular muy fuerte, que hay que saber escuchar. Quizás muchos de nosotros tenemos la suerte de no vivir las necesidades que está viviendo una gran mayoría de la población, pero hay que entenderlo. Es decir, el proceso inflacionario mundial ha afectado fuertemente a las familias más pobres ecuatorianas, y eso requiere sacrificios por parte del gobierno, concesiones por parte del gobierno a nivel económico sobre todo, y eso es lo que se espera que de alguna manera pueda calmar la protesta. Y así hay personas que no quieren sentarse al diálogo y como única voluntad tienen sacar a una persona de forma no legal. Bueno, ahí también están los límites de la protesta, ¿no? Son los límites de la protesta, y nosotros, al menos como bancada social cristiana, vamos a manejar una posición institucional democrática como la llevamos en el octubre pasado, incluso como la tuvimos el 30 de septiembre, porque aquí a veces se quiere malinterpretar y decir están protegiendo a Lazo. En absoluto, así como tampoco se le protegió a Moreno y así como tampoco se le protegió a Correa el 30S, pero significa una posición institucional de evitar el quiebre con cada momento complicado que experimente el país. Ahora, claro, para que ese quiebre no sea radical, requiere que haya una voluntad de diálogo de lado y lado y un reconocimiento de los errores que se hayan cometido. Así es, Esteban, sobre muchas tesis que existen y que, bueno, ayer también algo se dijo en la Asamblea Nacional de que hay grupos interesados en crear el caos y pescar a río revuelto, en el sentido de que se pueda declarar una situación de conmoción interna y que se pueda derrocar al presidente. Ayer lo dijo, de hecho, Juan Cristóbal Lloret de UNES, quien mencionaba la posibilidad de una muerte cruzada en vista de que a su criterio el decreto habla de una grave conmoción interna y una de las causales justamente para invocar esta figura para remover a Guillermo Lazo. Eso es una amenaza que está latente. A veces hay que saber interpretar ciertas declaraciones como un bluff o como una manera también de picar al interlocutor. ¿A qué me refiero? El escenario de la muerte cruzada requiere 92 votos en la Asamblea, en el caso de que la Asamblea quiera destituir al presidente. Pero lo curioso del proceso en la Constitución es que, a diferencia del presidente que puede firmar un decreto en 10 minutos, el proceso en la Asamblea no es así de sencillo. Es como lo que sucedió con la destitución de la expresidente Yori. No fue una resolución y una sola votación la que decidió, esto tuvo que armarse un proceso. Lo mismo por parte de la Asamblea. Y todos sabemos que si la Asamblea activa esto, el presidente inmediatamente va a firmar la muerte cruzada. Ahora, claro, si hay grupos que no políticos tienen interés de que haya una muerte cruzada, están en su derecho de creer eso, y yo no creo que es lo mejor para el país en este momento. Creo que sería una terrible cicatriz en un momento muy convulsionado, pero vamos a ver ya qué pasa, ¿no? O sea, yo lo que esperaría es que esto se resuelva en democracia, con diálogo y sin violencia, porque eso es lo que me preocupa, ¿no?
Vea usted lo de Guayaquil, lo que pasó en Guayaquil ayer es muy curioso. Hubo una manifestación muy grande en la 9 de octubre, que llegó al malecón, y los manifestantes luego se fueron tranquilos y no hubo desmanes. Curiosísimo. Hoy veo las imágenes en la madrugada de ya la policía, no hay un solo árbol destruido en la 9 de octubre. Oiga, me parece muy curioso eso, a diferencia de lo que está pasando en Quito. Así deberían ser las protestas, ¿no? Pacíficas, y lo que se ha visto, al menos en la sierra, es todo menos algo pacífico. Ahora, Esteban, ¿cuál es su expectativa respecto a este diálogo? ¿Cree que el legislativo es el ente adecuado para convocar a una mesa de diálogo al Ejecutivo y a la CONAIE? Es que no hay otro interlocutor en este momento que lo pueda hacer, es decir, la Asamblea con su descalificación, con sus problemas internos, sigue siendo el lugar en donde democráticamente hay un diálogo. Por ejemplo, ayer tuvimos una reunión de jefes de bancadas por Zoom, el sábado tuvimos una reunión presencial con los jefes de bancadas. El lugar en donde un representante, por ejemplo, del Partido Social Cristiano tiene al lado a un representante del movimiento indígena vinculado a la CONAIE es la Asamblea. Entonces yo en esa sesión del sábado tuve diálogo directo con esas personas, así como la bancada de gobierno, todo el mundo. Así que la Asamblea sigue siendo el lugar en donde deberían o proponerse estas soluciones o promoverse estas soluciones, más allá de que el movimiento indígena por primera vez en su historia tuvo no solo la presidencia de la Asamblea, una representación muy importante en la Asamblea. Eso implica hacer el ejercicio democrático de participar y proponer en ese espacio. Así que yo les digo, no veo este momento, si la Asamblea no toma este rol que ha tomado, curiosamente, porque el gobierno, ¿qué cuestionaba cuando fue removida la asambleísta Yori, que le servía al gobierno frontalmente? Que la Asamblea les iba a desestabilizar. Pero curiosamente, como le digo, ese llamado al diálogo, esa ecuanimidad, esa voluntad de que las cosas se calmen, está saliendo de esta nueva Asamblea. Y eso debería aprovecharse. Entiendo que ya las organizaciones sociales están listas, falta únicamente el visto bueno de la CONAIE, que debería, ojalá, sumarse a esta mesa y empezar un diálogo, porque no se va a resolver todo en una hora o en un día, pero ya empezar el diálogo, porque además hay un problema, ¿no? En toda protesta se puede perder el control de las bases. ¿A qué me refiero con esto en la CONAIE? Puede ser que las élites de la CONAIE, los mandos medios, tengan clara la visión hacia dónde quieren ir, pero cuando la protesta comienza ya a crecer, pueden ellos mismos estar perdiendo el control de sus bases, porque les han hecho venir, les han hecho pernoctar en una ciudad distinta, les han hecho viajar. Si la gente, cuando dice, oye, ¿y para qué vine?, puede estarse perdiendo el control sobre esas personas. Así que hay que manejar esto con mucho tino, con mucho cuidado, y el gobierno tiene que tener tal cuidado de no cometer un solo error más, porque todo se puede complicar. Todo está muy complejo, gracias a Esteban Torres. Antes de despedirnos, asambleísta, una pregunta final, y no tiene que ver con las protestas, sino con una noticia que ayer nos llamó mucho la atención, y es que Cristina Reyes, conocida siempre militante social cristiana, se despidió del partido por mantener discrepancias profundas con ciertos militantes. ¿Qué nos dice de esta noticia, de esta decisión de Cristina Reyes? Bueno, conocí que habían ciertos conflictos por la disputa en la candidatura a la prefectura de Guayas. Ella aparentemente no fue escogida como candidata, y entiendo que eso motiva la renuncia del partido y su eventual candidatura por el movimiento Suma a la prefectura de Guayas.